¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Muy buenos días. Les habla de nueva cuenta su maestro de historia, el profesor Alejandro Geraldo Castro. Les envío un cordial y afectuoso saludo hasta la seguridad de sus hogares. El día de hoy vamos a continuar, como habíamos quedado, con la secuencia de el tema número 14, que en aquella ocasión, la semana pasada, vimos, se titula Mesoamérica. Y el aprendizaje esperado para hoy es el mismo que en aquella ocasión. Reconocerás el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica. Ustedes recordarán, jovencitos, que la clase anterior vimos que el tema era muy extenso y por lo tanto lo dividiríamos en dos partes. El día de hoy vamos a terminar con esta secuencia didáctica. El subtema que analizaremos en este video de análisis será ubicación espacial y temporal de Mesoamérica. Así se titula este último subtema en el que vamos a trabajar hoy, jóvenes. Este tema lo vamos a analizar a partir de la página 126, 127, 128 hasta la página 129, donde termina este tema. ¿Están listos? Yo espero que sí y que tengan mucho ánimo para iniciar con este estudio de hoy, jóvenes. Comenzamos. Pues bien, jóvenes, la mejor forma de comenzar con el análisis de este tema es recordando un poco lo que vimos la clase anterior, lo que aprendimos acerca de Mesoamérica. Lo primero que debemos recordar es que Mesoamérica es un espacio o área geográfica cultural que se encuentra en México, en parte de México y parte de Centroamérica. Va desde el río Sinaloa en México hasta la región de Honduras y Guatemala en Centroamérica. Toda esta área fue la cuna de grandes civilizaciones, como estudiamos la vez pasada, en la cual se desarrollaron la cultura, las matemáticas, la astrología, el uso de la escritura, la agricultura, técnicas de cultivo, etc. Estuvimos hablando durante el tema anterior acerca de este desarrollo cultural en esta área. Y bueno, pues debemos decir que el primero en nombrar Mesoamérica o bautizar con el nombre de Mesoamérica a esta región de la que estamos hablando fue el antropólogo alemán de nombre Paul Kirchhoff en el año de 1939. Pues bien, jóvenes, y literalmente si observan el mapa estaremos de acuerdo con Kirchhoff que en realidad pues Mesoamérica sí le queda bien este título científico, pues está en el centro de América. Por eso él lo nombró Mesoamérica. Científicamente él trataba de delimitar un área cultural en donde varias civilizaciones tuvieron elementos en común, como estudiamos en la clase pasada. La agricultura, la religión, el desarrollo de estudios astrológicos, las matemáticas, el uso del cero, los sistemas de agricultura, pues ya dijimos, son los elementos en común que compartieron estas civilizaciones. Y al área en la que habitaron, pues este antropólogo alemán que estudió estas culturas, pues la denominó como Mesoamérica, América del Medio. Literalmente, pues México y parte de Centroamérica forman el centro del continente americano, la región más estrecha de todo el continente. Y es un área cultural a la que conocemos como Mesoamérica. Bien, pues con esta definición partimos
para lo que será el análisis de este tema. Muy bien, jóvenes, y pues hay que decir que no hay una mejor área para el desarrollo de la vida de los seres humanos, de la civilización, que el área de Mesoamérica. Reúne el clima, tierras fértiles, las lluvias son abundantes, la existencia de agua, hay enormes recursos naturales para subsistir y en especial para el desarrollo de los seres humanos. Es un área especial para que las civilizaciones que se desarrollaron ahí hayan prosperado. El área de Mesoamérica reúne todas las características necesarias para la vida del hombre y de su desarrollo. Pues bien, jóvenes, como pueden darse cuenta, Mesoamérica es una región muy rica. Ya hablamos acerca de que el desarrollo humano en esta área del mundo fue muy importante. Ahora veremos cómo se distribuyen las áreas culturales o de desarrollo humano en este territorio, en lo que conocemos como Mesoamérica. Ya vimos que más o menos toda la región tiene climas muy favorables, tierras muy fértiles y permiten el desarrollo humano. Pero ahora vamos a ver cómo se distribuyeron o cómo el estudio de esta área divide el territorio de Mesoamérica. Vamos a comenzar por decir que Mesoamérica se subdivide en 6 subáreas según las diferencias regionales. Las subáreas culturales son las siguientes. Comencemos por la primera de las subáreas culturales de Mesoamérica, que sería la primera, la conocida como el norte. Se caracteriza por ser un área que durante el periodo clásico estuvo habitada por pueblos sedentarios, es decir, que vivían en un solo lugar, jóvenes, integrados a la vida agrícola de Mesoamérica. Los asentamientos de esta época también funcionaban como centros de explotación minera y comercial, como en el sitio de La Quemada en el actual estado de Zacatecas, que pertenecían a las culturas chalchihuites dedicados a la explotación y al comercio de turquesas del área. Un mineral muy abundante en esa área, jóvenes. Hacia el año 900 se cree que un cambio climático desfavorable para la agricultura hizo que los habitantes del norte de esta región migraran hacia el centro y los que se quedaron se dedicaron principalmente a la caza y la recolección, volviendo a la actividad nómada. Eso es lo que corresponde al área que se conoce como zona cultural norte de Mesoamérica. Pasemos, jóvenes, a la segunda región o subárea cultural llamada Occidente. Esta corre a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Es la subárea más extensa de Mesoamérica, pues incluye en sus fronteras a una gran variedad de grupos humanos. Esta variedad incluye grupos como los concheros del Calón en Sinaloa y Playa del Tesoro en Colima. Los concheros, jóvenes, son montículos que datan de épocas prehistóricas, montículos de conchas de las cuales los seres humanos se alimentaron. Muchos grupos humanos vivían en las costas y era fácil para ellos encontrar este tipo de alimento, las conchas, las cuales juntaban y amontonaban. En estas áreas incluso hay pirámides, jóvenes, aunque son increíbles, pirámides hechas a base de conchas. Por eso estos montículos de conchas se llaman concheros. Estos pueblos de esta área dedicados a explotar recursos marinos, sobre todo, como ya dijimos, o también los agricultores de tumbas de tiro de lugares como Teuchitlán, Jalisco, llamados así por sus tumbas subterráneas con formas de cuello de botella, que son muy frecuentes encontrarlas por ahí en áreas antropológicas, áreas que
donde la antropología estudia restos de seres humanos. Se han encontrado este tipo de tumbas que son como una especie de pozos mineros, y en su interior pues se encuentran restos de vasijas, restos de utensilios, armas, y pues son entierros de personas que vivieron en esa área. Hay que decir, jóvenes, sin embargo, que el grupo más importante de esta área llamada de Occidente fue el de los purépechas, que construyeron un estado que sometió a un gran número de pueblos y los convirtieron en tributarios, o sea, les pagaban tributo. Eran pueblos dominados por ellos, por los purépechas. Sus dominios coinciden con el actual estado de Michoacán, y sus principales ciudades fueron Pátzcuaro, Itzuatzío y Tzintzuntzán. Estos dedicados a la vida lacustre, pues son ciudades que se estaban sobre o dentro del interior de los lagos. Como medida de protección, los seres humanos desde tiempo atrás buscaban zonas así lacustres para vivir, pues el agua los protegía de posibles enemigos. Otros elementos que caracterizaron a estos grupos fue el uso de metal en su tipo de armamento y sus edificios que construían en forma circular, conocidos como catas. Los purépechas llegaron incluso, jóvenes, a rivalizar con los mexicas, que eran otro pueblo igual de poderoso, pero más al centro del país. Igual que los mexicas, los purépechas también al final fueron sometidos por los conquistadores españoles y se perdió gran parte de su cultura ancestral. Muy bien, toca su turno a la subárea centro, jóvenes. Es una de las más reconocidas debido a que las buenas condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de importantes sitios como Cuicuilco y Teotihuacán. En estas subáreas se encuentran las evidencias más tempranas, jóvenes, del poblamiento sedentario, tales como las que hay en Tlapacoya, Tlatilco y Cuicuilco, que son ruinas arqueológicas de esta zona. Esta última, Cuicuilco, está considerada la primera gran ciudad con arquitectura monumental, o sea que ya podemos ver esas características pirámides y sobre todo un tipo de estructuras o edificios redondos llamados talcas, jóvenes. Existió en esas ciudades una sociedad ya estratificada, diversificada o especializada, con indicios ya de escritura, el uso de calendarios, que también es un elemento en común de los pueblos mesoamericanos, dioses o deidades bien definidas, bien caracterizadas ya en la cosmología de estos pueblos, aspectos que en conjunto demuestran la aparición de un estado centralizado, o sea que ya estos pueblos ya tenían un tipo de gobierno o algún tipo de liderazgo o monarquía que existía en sus ciudades. Aquí hay un acontecimiento natural que hay que señalar, jóvenes. Se trata de la erupción del volcán de Xitle, situado en la cordillera del Ajusco, en la zona central de México. Esta erupción, este hecho natural, obligó a los pobladores de las culturas cuicuilca a migrar hacia Teotihuacán, que con el paso del tiempo se va a convertir en una megalópolis de más de 100,000 habitantes en su etapa de mayor esplendor. ¿Quién no ha visto o conoce o sabe acerca de las enormes pirámides que están en esa zona del Sol y de la Luna, jóvenes? Teotihuacán destaca por ser una gigantesca urbe planificada. Las dimensiones de sus edificios y calzadas fueron de las más grandes en la historia de México antiguo. Además que ahí la agricultura fue practicada por sus habitantes. También se dedicaron al comercio y su influencia se extendió por casi toda Mesoamérica. En sus barrios residían grupos que controlaban la producción y el intercambio de mercancías. Es lo que estábamos diciendo, jóvenes, la especialización o diversificación de actividades, en este caso las del trabajo. Con la decadencia de estas ciudades y otras como Cantona, Cholula, Cacaxtla o Xochicalco, que son consideradas formadoras de un periodo de transición que va del año 650 al 900, conocido como epiclásico por los especialistas.
Mencionan también que en la ciudad de Tula fue una de las más trascendentales también como una gran urbe religiosa, un generador de influencia y cultura para las demás ciudades de los alrededores. Como pueden darse cuenta, jóvenes, la zona central es un área de las más ricas en cultura, pues ahí surgieron los primeros centros o sí, centros de urbanización que luego copiarían otras culturas del área. Bien, pasemos a la siguiente subárea cultural. Bien, para referirnos al subárea cultural del Golfo, hablamos del Golfo de México. Destacaron ciudades como Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, de estilo olmeca o influenciadas por la cultura olmeca, que fue una de las más antiguas asentadas en Mesoamérica, jóvenes. De hecho, es considerada como la más antigua de Mesoamérica. Esto hizo que se hable entonces de una cultura madre que se originó en esta región y desde donde irradió su influencia a otras áreas. Sin embargo, jóvenes, los descubrimientos de estilo olmeca en regiones tan distantes han hecho pensar que en realidad las características olmecas fueron una tradición común, desarrollada y compartida por varios grupos humanos que llegaron al área de Mesoamérica en forma simultánea. Por lo cual, según los historiadores, es mejor hablar de culturas hermanas. El esplendor de estas culturas del área del Golfo es el posclásico. Tres culturas destacan en esa área, en esta época, que son la cultura de Tajín, en Veracruz, los huastecos, en la zona de Hidalgo y San Luis Potosí, y los totonacas, los sofisticados edificios de la ciudad que hemos mencionado, y sus pirámides, los nichos, que son grandes paredes de piedra talladas, labradas, y deidades, dioses incrustados en ellos. El número de estructuras conocidas como juegos de pelota en todas estas ciudades hacen pensar que sus pobladores tenían diversos orígenes, pero un antepasado común. Se conocen varias áreas que tienen esta influencia. De hecho, comparten elementos en toda la zona de Veracruz, Tabasco, parte de Hidalgo, en la Huasteca, como ya mencionamos. Fueron áreas que pertenecieron a esta subárea del Golfo, jóvenes, o fueron influenciadas por estas culturas. Muy bien, vamos acercándonos cada vez más al sur de América, hacia el centro de América. Ahora vamos a ver lo que es el área o subárea cultural de Oaxaca. En esta dicen que aparecieron de manera temprana sociedades complejas. En San José Mogote y Monte Albán son algunas ciudades representativas de esta área. Ahí los que fueron más poderosos o más representativos son los estados de la agrupación étnica zapoteca. Estos se convirtieron en un importante centro rector de los valles centrales de Oaxaca y una región que durante el resto de la historia de Mesoamérica sería muy próspera hasta la llegada de los españoles. En su época de mayor esplendor, la ciudad de Monte Albán se extendía por un gran territorio y era ocupada por miles de personas. Su ubicación permitía la vigilancia y el control de áreas más cercanas, y en su centro ceremonial podían reunirse hasta 15,000 personas para realizar celebraciones. Sus suntuosos edificios eran lujosos, jóvenes, hechos de piedra, estucados y pintados. Se encontraban alrededor de una gran plaza. En ellas vivían las élites gobernantes y los sacerdotes, mientras que el resto de la población residía en terrazas habitacionales o a sus alrededores de estos grandes complejos de los gobernantes. Destaca la profusión de símbolos como las jambas y dinteles comparables con las ciudades mayas, evidenciando las complejas culturas que ahí se desarrollaron, jóvenes. Los dinteles son una especie de marcos para puertas, jóvenes, puertas enormes, y es un elemento estructural horizontal sobre un espacio entre dos apoyos.
o jambas también se llaman, que es un elemento lateral interno de puertas y ventanas, y estos elementos son característicos en las construcciones que estas personas que habitaron en el área de Oaxaca hacían. Como ocurre con la mayoría de las grandes ciudades clásicas de la época, jóvenes, son poco claras las causas de la decadencia de estas ciudades, pero lo que sabemos es que surgieron una serie de pequeños señoríos autónomos de filiación mixteca, contrarios a los zapotecas. Estos probablemente tuvieron guerras entre ellos que fueron mermando estas culturas. Como todas las guerras, fueron desapareciendo las ciudades y su prosperidad junto con ellas. Esto es lo que corresponde a la zona de Oaxaca. Vamos a pasar ahora a la siguiente y última de nuestras áreas a estudiar. Pues bien, jóvenes, por último, para terminar con nuestro repaso por las áreas culturales de Mesoamérica, hablaremos sobre la zona sureste, o también conocida como región maya. En esta destacan algunos sitios del periodo preclásico como Chiapa de Corzo, Izapa, áreas relacionadas con los pueblos olmecas y con contacto con zonas selváticas, o sea que las ruinas de estas ciudades normalmente las encontramos cubiertas por la selva. Existen muchísimas ciudades incluso sin descubrir, jóvenes. Desde épocas muy tempranas los mayas erigieron grandes ciudades-estado que compitieron entre sí. Sus dimensiones evidenciaban la existencia de sociedades altamente estratificadas, o sea por niveles, clases sociales, jóvenes, y la movilización de miles de trabajadores, a muchos de mano esclava, jóvenes, capturados en las guerras. Existen muchísimas ciudades dignas de ser visitadas en estas áreas por su magnificencia, jóvenes, grandes pirámides escalonadas de estas culturas mayas. Su mayor esplendor lo tuvieron en el horizonte, en el llamado horizonte clásico. Prosperaron en esta área cientos de ciudades con suntuosas edificaciones de piedra como Palenque, Yaxchilán y Copán. Se impusieron como capitales de aquella época con control militar sobre otros sitios más pequeños. Además de la guerra entre ellos, también realizaban alianzas militares y controlaban el comercio que cruzaba necesariamente por esa área de las zonas que hoy conocemos como Yucatán, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Un elemento arquitectónico fundamental fue el conjunto estela-altar. Las estelas son grandes rocas labradas, jóvenes, con figuras de deidades, de dioses. En las estelas se registraron fechas calendáricas y episodios del poder de los gobernantes que fueron representados asumiendo sus cargos en posiciones muy dignas, realizando autosacrificios, celebrando sus victorias militares o en rituales de muerte y renacimiento, mostrando así su divinidad a su pueblo, jóvenes. Se creía, acuérdense, que los gobernantes eran divinos, que eran de origen divino. Tenían una relación muy intrínseca con sus deidades principales, con sus dioses, eran casi considerados seres mágicos. Hacia el año 800 de nuestra era, casi todas las ciudades mayas fueron abandonadas. No se sabe por qué, a la fecha es un gran misterio, jóvenes. Solo sobrevivieron algunas como Chichén Itzá y aparecieron otras como Mayapán en la península de Yucatán. Algunas teorías sobre este abandono apuntan a conflictos entre las élites mayas, rebeliones de las clases bajas o disminución de recursos del área, recursos naturales, por el aumento de la población o por efectos de cambio climático. Lo que sí es cierto es que probablemente, jóvenes, las guerras influyeron mucho, igual que en otras regiones, para la decadencia de estas civilizaciones. En este caso, la civilización maya, de la cual existe muchísimas teorías acerca de por qué desaparecieron tan de repente, a pesar de ser una cultura milenaria de esa zona que dejó ciudades muy avanzadas y que tenían gran cultura. A ciencia cierta no sabemos por qué. Algunos de los historiadores y los científicos apuntan a que esto se debe probablemente a un cambio climático que los hizo emigrar a otras regiones y abandonar sus ciudades.
Lo cierto es que cuando llegaron los europeos aquí a Mesoamérica, jóvenes, ya encontraron las sociedades mayas muy debilitadas y casi a punto de extinguirse. Aún así, los mayas fueron uno de los pueblos mesoamericanos que más resistieron a la conquista europea. Han llegado hasta nuestros días su legado, que son su ciencia, su tecnología, sus construcciones, las pirámides tan hermosas que podemos visitar, que son testimonio de lo avanzado que fue esta cultura. Hasta aquí, jóvenes, mi análisis. Esto es todo. A continuación les doy a conocer las actividades que vamos a realizar como reforzamiento para este tema. Pongan mucha atención.